Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, después de la gran festividad de la Pascua y de otras celebraciones importantes para la vida de la Iglesia, retomamos ahora, en este domingo 13º del tiempo ordinario, la lectura, la reflexión, la contemplación del Evangelio según San Lucas, que es el Evangelio que la Iglesia nos propone para este año litúrgico. Regresamos, pues, podríamos decir, con bastante propiedad, a lo que la Iglesia llama el tiempo ordinario, el tiempo litúrgico ordinario, que es el tiempo litúrgico más largo en comparación a la Pascua o a la Navidad o a la Cuaresma. El tiempo ordinario abarca 34 semanas. Entonces, en este sentido, la Iglesia obviamente que quiere dejarnos una enseñanza. A mí me gusta compartir esto, ¿verdad? Seguramente o probablemente ya me habrán escuchado decir esto, ¿verdad? Porque la Iglesia nos invita con el tiempo ordinario a recordar que nuestra vida se desarrolla en lo cotidiano, en lo de todos los días, en lo que llamamos ordinario, no porque nos resulte monótono o porque se convierte en algo monótono o aburrido, sino porque nos recuerda que la vida de nosotros se desenvuelve no precisamente en las cosas extraordinarias, ni en los momentos extraordinarios. Los momentos extraordinarios en la vida más bien son pocos, podríamos decir, ¿verdad? El domingo es uno de ellos, ¿verdad? Porque es un día de fiesta para nosotros. Celebramos ciertamente la pasión del Señor, pero también su resurrección, ¿verdad? Y así, la Pascua, la Navidad son tiempos extraordinarios que nos invitan a recogernos de una manera particular, pero
de lo contrario vamos en nuestra vida cristiana en general, en el día a día. ¿Ya? Y entonces es bien importante que tengamos presente esto, considero yo, porque el mismo Jesús en el Evangelio nos invita a que vivamos el día confiados en la providencia del Señor, y Él dice, a cada día le basta su propio afán. Así dice Jesús en el Evangelio, a cada día le basta su propio afán. Y esto debería de ser, digamos, algo que debemos de recordarlo constantemente para no cargarnos a veces de algunas preocupaciones o de algunas ansiedades que lo único que hacen es robarnos la paz, ¿ya? La serenidad. El Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, hace algunos años le hacían una entrevista que luego pues la publicaron en un libro, y el Papa decía, bueno, llegó un momento de mi vida en que empecé a comprender mejor estas palabras de Jesús, que a cada día le basta su propio afán. ¿Ya? Entonces, no es esta, digamos, una especie de filosofía de algunos siglos como la del Carpe Diem, ¿verdad? Que esa más bien está orientada a vivir el día sin importar el mañana, ¿verdad? Porque, no, ¿verdad? Jesús no nos invita precisamente a eso, ¿verdad? Porque no pensar en el mañana sería un tanto irresponsable de nuestra parte. Evidentemente que no nos invita a eso, sino que nos invita a vivir confiados en la providencia del Padre, que amorosamente cuida de nosotros, ¿ya? Y que, pues, obviamente, esperemos todo del Señor, obviamente poniendo lo que está también de nuestra parte. ¿Ya? Cada día le basta su propio afán. Entonces es en lo ordinario, en lo de todos los días, en donde podríamos decir, entre comillas, se juega nuestra vida. ¿Ya? Allí donde trabajamos, o en la casa donde se trabaja también, o en el lugar donde algunos estudian, por ejemplo, es allí donde se desenvuelve principalmente nuestra vida, y vamos forjando también nuestro seguimiento del Señor, porque claro, un poco a eso nos orienta también hoy la liturgia de la palabra. Es en el día a día de nuestra vida en donde nosotros damos testimonio de nuestra fe. Es allí donde vivimos precisamente nuestra fe. Este momento, repito, es un momento extraordinario, cuando venimos al templo, cuando adoramos al Señor aquí, pero luego realmente nuestro seguimiento de Jesús debe de manifestarse afuera, principalmente. ¿Ya? Principalmente. Por eso es que ahora en el Salmo le hemos dicho al Señor que nos enseñe el camino de la vida, ese camino que nos lleva siempre hacia Él. Entonces retomamos este tiempo ordinario que lo habíamos cortado por la Cuaresma, por la Pascua, y que ahora lo retomamos. Pero repito, no es signo ordinario de algo monótono o rutinario, no, ¿verdad? Sino que es un signo muy elocuente de que en el día a día de nuestra vida, pues nosotros vamos caminando hacia el encuentro del Señor. La lectura del Evangelio que ahora hemos escuchado nos regala esta escena bien bonita en la vida de Jesús. Dice San Lucas que cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús tenía que salir de este mundo, es decir, cuando el Señor iba a vivir su misterio de la pasión, muerte y resurrección, y luego la ascensión al cielo, cuando Él ya era consciente, digamos, cuando ya sabía de que era el momento en el que tenía que ir hacia Jerusalén, precisamente para vivir todos estos momentos, con el fin de vivir según la voluntad del Padre y de obrar la salvación de la humanidad, dice que Jesús tomó la firme determinación de emprender ese viaje a Jerusalén. Vean qué interesante la actitud del Señor. Toma una determinación firme, sin sin echar la vista atrás, un poco como más adelante dice siempre en la lectura, ¿verdad? Con determinación, seguro de que Él quiere cumplir la voluntad del Padre, porque Él es el enviado del Padre para cumplir la misión
que el Padre le ha dado. Y no, Jesús no se detiene a pesar de que sabe que le esperan contrariedades. Enseguida empieza a encontrar esas contrariedades. Ya ha vivido algunas contrariedades, algunas dificultades, pero va con determinación. No se echa para atrás. Vean qué interesante. ¿Ya? Hoy, en el año 2022, en el siglo XXI en el que estamos, me llama la atención, considero que podría ser una primera enseñanza también para nosotros de esta lectura, la determinación con la que Jesús vive de cara a su Padre Dios. Ahora pareciera que en la sociedad las decisiones importantes siempre se van dejando para después. Las decisiones importantes de la vida, ¿a qué me refiero? A la vida matrimonial, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal o religiosa, o algún proyecto muy concreto en la vida también, de la vida laical por supuesto. Pero pareciera de que esas decisiones de adquirir una cierta autonomía, una cierta independencia, se van dejando para después. Y se pretende vivir y disfrutar de otras situaciones o de otras cosas, como que si elegir un proyecto de vida específico significara esclavizarse. ¿Ya? Entonces se van dejando para el final, ¿verdad? Para después muchas decisiones. ¿Ya? Y lo mismo en la vida cristiana, ¿verdad? A veces pues sí, somos católicos, pero bueno, nuestra vivencia de la vida cristiana, según el Espíritu, pues la vamos llevando ahí un poco a medio, ¿verdad? Jesús tiene la firme determinación de ir a Jerusalén. ¿Ya? Ahora se habla, por ejemplo, esto es por poner un ejemplo, ahora se habla de que ya los jóvenes o las nuevas generaciones no quieren casarse. No, mejor no, ¿verdad? Despuesito, más adelante. ¿Ya? Y bueno, se va retrasando con causas válidas o no, con razones válidas o no, pero se va retrasando. Cuesta tomar a veces esas decisiones importantes. Jesús tiene la determinación firme. Se nos invita, por ejemplo, a formar parte de un apostolado, tantos que tenemos en la iglesia, Legión de María, Renovación Carismática, evangelización, el ministerio de liturgia, etc. Bueno, sí, nos podemos a veces involucrar, pero un poco ahí, ¿verdad? Medio, ¿verdad? Cuando vienen las dificultades propias de vivir en la comunidad, las dificultades propias de vivir en familia, a veces nos echamos para atrás. Claro, a veces podemos dejar estos apostolados con razones válidas, por supuesto, pero lo que no se puede abandonar, viéndolo ya desde el punto de vista cristiano, es nuestro seguimiento de Jesús. Nuestro seguimiento del Señor. Eso sí que no lo podemos dejar a medias, o no deberíamos dejarlo a medias. ¿Ya? Es cierto que a veces pecamos, que somos frágiles, que nos caemos, pero bueno, hay que levantarse. Cuando vienen las contrariedades en la vida, no hay que echarse para atrás, ¿verdad? No hay que perder la esperanza. En general, en todo, en la vida cristiana y en general, ¿verdad? Vean lo que le sucede a Jesús a continuación, ¿verdad? Él tomó la determinación de ir a Jerusalén, envió a alguien por delante para que le fuera a conseguir dónde hospedarse en Samaria. Es decir, que Jesús partió desde Galilea hacia Samaria, pero los samaritanos no quisieron recibirle. Ya aquí encontramos una contrariedad para Jesús. No tiene dónde pasar unas noches, unos días, ¿ya? Entre pues la gente de Galilea, al norte, la gente de Jerusalén igual, tenían sus conflictos con los samaritanos desde siglos atrás, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Galilea, que está al norte, ¿verdad? Samaria está justo en medio, y luego está Jerusalén, Judea, ¿verdad? Entonces el camino más recto para ir a Jerusalén era bajar, ¿verdad? Pero había que atravesar Samaria. ¿Ya? Entonces, como estos estaban en conflictados, cuestiones nacionalistas, religiosas, etc., entonces en vez de irse recto, ¿qué hacían? Daban la vuelta, ¿verdad? Así como a veces uno, ¿verdad? Que cuando hay una persona que no mucho nos simpatiza y nos la vamos encontrando en la misma acera, nos cruzamos la calle, ¿verdad? Algo así eran estas, ¿ya?
Y los samaritanos también tenían su nacionalismo, porque sí, en el caso de Jesús, como sabían que iba para Jerusalén, no lo quisieron recibir en algún poblado de Samaria. ¿Ya? Entonces, veamos la reacción de Jesús y veamos la reacción de Santiago y de Juan. ¿Ya? Jesús va con determinación firme de ir a Jerusalén, es decir, de vivir según la voluntad del Padre, podríamos decir. Y entonces viene Santiago y Juan ante la negativa de que no les quisieron recibir, lo que hacen es se frustran, se enojan, ¿ya? E inmediatamente ellos, bastante presuntuosos, quizás creídos porque eran los discípulos de Jesús, inmediatamente dicen, ¿quieres que hagamos bajar fuego? No sé cómo iban a hacer estos hermanos para hacer bajar fuego, pero estaban dispuestos a incendiar aquel lugar. ¿Ya? ¿Y Jesús qué dice? ¿Qué hizo con ellos? Los reprendió, o sea, los regañó. ¿Por qué? Porque lo propio de nosotros los cristianos ante las contrariedades de la vida, por el hecho de ser cristianos o en la vida en general, no debería de ser precisamente esta actitud que muestran estos hermanos, ¿ya? Sino más bien Jesús reacciona con paciencia, con mucha serenidad, quizás podríamos decir con bastante ecuanimidad, y dice, bueno, pues no me quieren recibir aquí, vámonos para otro lugar. Podríamos decir, le quita un poco de drama a la situación. Sé que no siempre es fácil, tenemos que hablar de situaciones a situaciones, de contrariedades a contrariedades, pero claro, Jesús, ¿verdad? Viendo con los lentes adecuados, podríamos decir, desdramatizó la situación, ¿ya? Y les enseña a sus apóstoles que hay que aprender a sobrellevar las dificultades de la vida de una forma diferente, ¿ya? Y esto es lo que la Iglesia nos ha enseñado siempre y lo que seguimos viviendo ahora, ¿verdad? Algunos, ante las primeras dificultades dentro de la comunidad eclesial, o podríamos decir, siguiendo con el ejemplo de la vida matrimonial, en la vida matrimonial, lo primero que a veces se nos puede ocurrir es dejarlo todo, tirarlo todo. Es que esto no, me equivoqué, ¿verdad? Pensé más con el corazón que con la mente, con el cerebro, etc. No, hermanos, como Jesús, con firme determinación de seguir adelante. Claro, esto puede tener sus bemoles, puede tener sus circunstancias, cada caso, ¿verdad? Pero en general vamos a decir que lo propio es seguir adelante, como hace Jesús, con determinación firme. ¿Ya? Ven qué interesante. Ahora que, repito, en el mundo en el que vivimos nos invita a tomar decisiones a muy corto plazo, ¿verdad? Que si no me gusta me deshago de esto. Jesús nos invita a la decisión firme y a mantenernos para toda la vida. ¿Ya? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? A nosotros, que si nos caemos, nos levantamos y no nos quedamos caídos, ¿verdad? Porque si no, entonces nos va a llevar toda la gente, la gente nos va a pasar llevando, si llueve nos va a llevar la correntada, no, si nos caemos, nos levantamos. Eso es lo propio del cristiano, no solos, pues, ayudados por Dios, ayudados por la comunidad. En este camino de la vida que le hemos pedido al Señor en el Salmo que nos enseña, pues se requieren, guiados siempre por el Evangelio, de algunas actitudes, ¿verdad? Disponibilidad total, digamos. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, vive pobremente. Y no porque desprecie Jesús los bienes materiales, claro que no. Son medios que el mismo Dios ha dejado para tener una vida digna, también porque puede ayudar a nuestra felicidad, pero no es el centro, ni lo más importante en la vida. Lo que no significa que uno no va a cuidar de los bienes, no, sino de tener la suficiente libertad, como también de alguna manera nos habla la segunda lectura, para poder seguir al Señor. Es decir, revisar qué cosas pueden estar obstaculizando seguir a Jesús. ¿Qué cosas? Y poco a poco podemos ir descubriendo, ¿verdad? Se requiere radicalidad, ¿verdad? Jesús le insinúa también a estos otros personajes que se acercan, radicalidad.
para seguir al Señor. Claro, la radicalidad implica la renuncia. Y renunciar no siempre es fácil, hermanos. El camino de la renuncia no siempre es fácil. Es más, en varias ocasiones el camino de la renuncia duele. Y a veces duele mucho. ¿Ya? Pero sí es posible, ayudados con la gracia del Señor. Pero repito, no hay que ver las cosas con dramatismo o con pesimismo como hacen Santiago y Juan, sino al contrario, con esperanza, con la serenidad que lo hace Jesús. Claro, no siempre es fácil renunciar a personas o cosas que obstaculizan mi vida de seguimiento de Jesús, mi fidelidad a la vocación sacerdotal, mi fidelidad a la vida matrimonial, etc. No siempre es fácil, de acuerdo, ¿ya? Y no siempre es fácil renunciar, ¿verdad? Dejar esto por aquí, aquella persona por allá. Bueno, pero poco a poco y con bastante decisión. ¿Ya? Que el Señor Jesús nos ayude, pues, a poder vivir según el Espíritu, desde la libertad, y pidámosle que podamos descubrir qué cosas nos esclavizan, ¿ya? Que no nos permiten ser libres, que nos tienen atados, ¿verdad? Y no nos hacen vivir en libertad y por lo tanto también en alegría y con felicidad. Pidámosle al Señor esta gracia de poder emprender también nuestro viaje o continuar con nuestro viaje a Jerusalén, sabiendo sobrellevar las dificultades de la vida también, pero no con tristeza, sino que con mucha esperanza, y que nos ayude el Señor a vivir también con alegría su seguimiento, que aprendamos a ser discípulos alegres por haber encontrado el amor de Dios, ¿verdad? Y luego vayamos, como dice Jesús ahora también en el Evangelio, vayamos y lo anunciemos. ¿Ya? Por eso al inicio, ¿ya?, empezaba con el tema de que es ahí en el trabajo, donde nos desenvolvemos todos los días, en donde damos testimonio del Señor. ¿Ya? O sea, no nos quedamos con Jesús, ¿verdad? La religión no es algo para intimista, que nos quedamos solo con el Señor aquí, ¿verdad? No, eso hay que compartirlo. Lo dice también San Pablo en la segunda lectura, el amor a los prójimos, ¿verdad? Hay que compartirlo, ¿ya?, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Que el Señor pues nos conceda esta gracia por intercesión de nuestra Madre. Que así sea.